Niños y niñas, muy buenos días. Es una alegría para mí poder desarrollar una clase con ustedes. Es un tema muy bonito y sobre todo muy importante. Vamos a conversar acerca de las plantas. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? Las plantas. Entonces vamos a apreciar la siguiente vista. Amiguitos, en una lectura silenciosa van a leer estas preguntas. Ahora yo las voy a hacer. Amiguitos, ¿ustedes tienen plantas en su casa? Sí. ¿Todos tienen una plantita en su casa? Sí. ¿Sí tienen plantas en su casa? Algunos tienen muchas y otros tienen poquitas. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen plantas en su casa? ¿Cuántas plantas tienen? Una planta. ¿Usted? Dos plantas. ¿Y quién tiene más de 5 plantas? ¿Usted? ¿Muchas? ¿Cuántas tiene? Más de 5. ¿En maceteros? ¿O tiene un huerto? ¿O usted tiene una chacra? En maceteros. Que muy bien. ¿Y cómo, amiguitos, ustedes alimentan o ven que otras personas alimentan a las plantas? ¿Quién me puede responder? A ver usted, amiguita. ¿Cómo se alimentan las plantas? Miren lo que dice su amiguita. Le echa agua a las plantas. ¿Usted cómo ha visto o usted cómo alimenta su planta? Con el sol. Qué interesante su respuesta. También usa que miren a través de esto usted expone la planta al sol. Muy bien, ¿y usted, amiguito? Con el aire. Mira qué bonita su respuesta. También la planta necesita del aire. Muy bien, amiguitos, entonces vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es una planta? ¿Quién me responde qué es una planta? Usted, a ver, tenga que acérquese, por favor. ¿Qué es una planta? Escuchen cómo la respuesta de su amiguito. Es una planta que crezca para que tenga un olor bonito y que la casa esté perfumada. Mira, dice que es una planta, crece. Muy bien, es una palabra muy buena para la respuesta que queremos. ¿Qué es una planta? Entonces, amigos, si es que crece, ¿qué es una planta? Es un ser ¿qué? Un ser vivo. La planta, niños y niñas, es un ser vivo. Muy bien, es un ser vivo. Y como ser vivo, las plantas, al igual que los animales, son seres vivos. Son seres vivos, muy bien, son seres Vivos. Son seres vivos. ¿Por qué son seres vivos? ¿Por qué? Ya, pero en esas líneas punteadas, ¿qué sería una palabra correcta o una palabra exacta? ¿Por qué son seres vivos? Antes de crecer, ¿qué sucede con la planta? ¿Qué sucede? Muy bien. ¿Por qué son seres vivos? ¿Por qué? Nace. ¿Luego qué nace? Crece. ¿Luego? Muy bien. Las plantas respiran, las plantas se reproducen, las plantas se al final, en realidad, como todo ser vivo, las plantas mueren. Muy bien. Vamos a contrastar nuestras respuestas con la siguiente lista.